Sean bienvenidos, que Dios les bendiga y todos tengan buen día. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude nuevamente, aunque esto parezca repetitivo, discorrayado, pero es nuestra necesidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y pedirle ayuda a Dios. Señor, te damos a ti gracias por este nuevo día, Señor, el cual, Padre, es hermoso, y no porque sea un día soleado, nublado, etcétera, Señor. El día es hermoso por el solo hecho de que tú preservas la vida de cada uno de nosotros, teniendo tu misericordia. Así, de la misma manera, rogamos que tú nos bendigas, que nos alimentes con el pan de vida, el cual permanece para vida eterna. En el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros danos lo que necesitamos. Amén. Quiero invitarlos a que abramos la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, los versículos 16 y 17. La Escritura dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esta parte de la Escritura, como podemos notar, tiene que ver con el mandato de un padre hacia su hijo. Y vemos que más adelante, cuando Dios da este mandato, el hijo decide desobedecer al mandato del padre, es decir, rebasar los límites establecidos por su padre y así pecar. Con esto vemos que la Escritura nos deja ver que vienen consecuencias a la vida de Adán, por razón de la desobediencia. Dice aquí el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 23, lo siguiente: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fuese tomada. Esta parte de la Escritura, tanto los primeros versículos como estos que acabamos de darle lectura, yo quiero que veamos esa parte donde se da la ruptura de Dios para con Adán por causa de la desobediencia. Pero también vemos que Dios, como Padre, toma esa responsabilidad, ya que estaba a su alcance. Al alcance de Dios estaba no solamente el ser padre, sino ser esa autoridad que aplicara, que ejecutara la ley y el castigo en el momento en que este hombre llamado Adán desobedeciera. Es decir, que Dios, con toda responsabilidad, con toda honestidad, y digo con toda honestidad ante sus propias leyes y con toda honestidad como padre, Él decide castigar a su hijo. Decide castigar a Adán, dar la sentencia a Adán, para que éste no se quede sin ese castigo debido. Es decir, que Dios tomó su papel, o sea, de manera muy puntual, no hizo a un lado su responsabilidad. Y bueno, como ustedes bien saben, la semana pasada hablábamos nosotros de no provocar a ira a nuestros hijos. Y hablábamos de varios puntos. 1, volver el corazón a nuestros hijos. 2, no provocarlos a ira, sino más bien disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Pero también hablábamos de la parte importante de salvaguardar a nuestros hijos y a la vez tener a nuestros hijos ocupados en algunas tareas. Y esas tareas deben de tener que ver ¿con qué? Con las cosas del reino de los cielos, es decir, lo que nosotros busquemos para nuestros hijos
a través de algún proyecto debe de ser coherente y paralelo con la palabra de Dios. De ahí que decíamos nosotros que debíamos pedir, no comprar a través de cosas el corazón de nuestro hijo. Salomón le decía a su hijo: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. No le dijo véndemelo, sino más bien él quería ganar el corazón. Es decir, hablábamos de ciertos principios que se deben de acatar, ciertos principios que se deben de poner por obra. Hablábamos de cosas que se deben evitar para así poder ganar el corazón de nuestros hijos. Pero el día de hoy lo que yo quiero transmitirte es cómo hay algunos de los hijos que falsean o desobedecen el mandamiento del padre. Pero también hay padres que no cumplen con su parte. Y ello es muy importante, que tanto el padre como el hijo cumplan con su tarea, cumplan con la demanda, porque cuando alguna de las partes deja de obedecer, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, las cosas no se van a dar como es debido. No se van a dar como es debido. Ahí es donde vuelve a encajar y entrar el mandamiento, o más bien el texto que dice: Él hará volver, Él hará arrepentir el corazón del padre hacia el hijo y el del hijo hacia el padre. Es decir, que es muy importante que el corazón nuestro de verdad esté arrepentido de haber hecho cosas malas en contra de Dios, en contra de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, en contra de algún vecino, de algún prójimo. Es muy importante que nuestro corazón de verdad esté arrepentido para que Dios no nos reproche nada, para que nuestros hijos no nos reprochen nada, para que algún vecino, algún prójimo no nos reproche nada. Es muy importante que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté vuelto a Dios, a nuestros hijos. Que haya un corazón para amar así a los seres humanos, un corazón limpio del cual tus hijos el día de mañana no te tengan que señalar diciendo: es que yo veo que mi padre, mi madre es hipócrita con X o Y persona o en tal área. Es muy importante, porque los niños conforme van creciendo aprenden a juzgar. Y es algo natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el juzgar situaciones diversas. Ahora, yo quiero que tú en este momento te imagines, que visualices a un bebé en los brazos de su hijo. Cuando un bebé está en los brazos de su hijo, podríamos decir que de forma natural, el padre tiene el corazón de su hijo en esa temprana etapa. Ahí lo tiene. Pero con el tiempo, el niño va creciendo y va adquiriendo cierto conocimiento. Su propio conocimiento va aumentando y este tiene que ver con el conocer el bien y el mal. Se va desarrollando ello. Y con el tiempo este niño o este bebé pasa la etapa de la niñez y ese niño va a comenzar a tomar ciertas decisiones que quizá esas decisiones no sean el deseo de su padre o de su madre. Es decir, va a comenzar a tomar ciertas decisiones que a lo mejor no van a ser del agrado de papá ni de mamá. Con el paso de los años, los niños pasarán a la adolescencia y se volverán más inteligentes. Y digo esto inteligentes entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos se van a volver más independientes y comenzarán a tomar ciertas decisiones por sí solos. Pero muchas de ellas podrán ser para bien u otras para mal. Pero con el paso del tiempo, al ser más independientes ellos, una cosa va a ocurrir. Cuando no está el temor de Dios, cuando no está el corazón vuelto del hijo hacia el padre, entonces el hijo va a hacer que el padre, cuando el padre o la madre le propongan o le demanden algo, él lo va a querer hacer de una forma supuestamente mejor, en sus formas, en su sabiduría, para hacer sentir al padre o a la madre, disculpa la palabra, como un tonto. Porque va a decir: las cosas no son así, papá, sino son de esta manera. Y a lo mejor no con palabras, sino en hechos. Porque el niño va creciendo y va reclamando su propia independencia. Y ahí es como el corazón se va alejando
del padre y de la madre. Y el padre y la madre comienzan a perder el corazón de su hijo. Lo comenzarán a perder. Entonces ahí los padres pues van a hacer esfuerzos para poder recuperarlo en su sabiduría y en sus fuerzas. Pero la clave, reitero, es Él hará volver el corazón. Mientras no haya un corazón arrepentido en el Padre, en el Hijo, la amistad o esa relación no va a ser sana. No va a ser una relación de amor como Dios espera que la haya entre el Padre y el Hijo. Así sucesivamente, reitero, irá reclamando su propia independencia. Y con el pasar de los años se va a ir alejando, alejando y alejando. Hasta llegar a aquella etapa que los padres hoy llaman, como lo hemos mencionado, la edad de la rebeldía. La edad de la rebeldía llega a aquellos adolescentes, pero déjame decirte que esa frase mal aplicada a la etapa de los jóvenes no es más que una frase irresponsable por parte de los padres, para así justificarse y decir, es que él ya reclama su independencia, es que él ya toma sus decisiones, es que él es el responsable de cada decisión. La rebeldía en los hijos no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, aunque los hijos con el tiempo comiencen a ser cada vez más inteligentes o independientes. No es la voluntad de Dios que los hijos nuestros sean rebeldes. Ahora, déjame decirte, ¿cuáles podrían ser algunas características positivas de un corazón que no es rebelde hacia su padre? De un corazón conservado por parte del padre hacia el hijo. O sea, ¿cómo podría ser ello? ¿O cuáles podrían ser algunas características? Esto que yo te voy a mencionar es muy importante, porque cuando no conocemos esto, pues puede ocurrir que si en verdad el corazón de tu hijo está vuelto a ti, y hay alguna desobediencia parcial, llamémoslo así, o un desacuerdo parcial en la vida de tu hijo, tú podrías decir, entonces el corazón de mi hijo no lo tengo yo, sino que está en otro lugar. Pero no, esto que te voy a mencionar tiene que ver, reitero, con características positivas de un corazón que tú tienes en tus manos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 5, versículo 19, lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, no puedo hacer nada por mí mismo. Y no se refiere en el sentido a que Jesús no pudiese hacer muchas cosas que comúnmente el hombre puede hacer. O sea, no se refiere. O sea, Jesús caminaba por sí solo. Jesús hablaba por sí solo. Trabajaba, estudiaba y hacía muchas cosas que comúnmente nosotros hacemos. Y no se refiere en ese sentido, sino más bien se refiere a que Jesús más bien se refiere a que Él no podía hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Todo lo que Él hacía debía ser del deseo del Padre. Todo lo que Él hacía o en lo que Él se desenvolvía debía de tener con la voluntad, con el deseo del corazón del Padre. Es a lo que Jesús se refiere. No que no pudiera hacer nada sin la voluntad del Padre, de Señor, me voy a mover a la derecha, ¿me das permiso? Señor, me voy a sentar, ¿me das permiso? No, no se refiere a ello. No se refiere a ello, sino se refiere a todas las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos, a todas las cosas que tenían que ver con los mandamientos de su Padre. A ello se refería sobre todo el Señor Jesucristo. Jesús, como hijo, deseaba hacer todo lo que fuera la voluntad de su Padre. Es decir, Jesús decía, quiero imitar al Padre, quiero hacer como mi Padre, quiero actuar como mi Padre, quiero juzgar como mi Padre. Es decir, cuando el Padre
ha ganado el corazón de su Hijo, su corazón estará fuertemente unido en pensamientos. O sea, en el corazón. Van a compartir los mismos caminos. O sea, van a compartir los mismos ideales, las mismas convicciones. Todo lo va a compartir. Jesús deseaba ser el ejemplo de su Padre. Jesús deseaba imitar a su Padre. De hecho, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él deseaba y bien caminó en la senda del Señor. Él habla los mandamientos del Señor. Él peleaba por la justicia del Señor. Es decir, defendía y se paraba por los mandamientos de Dios, porque esos eran los intereses. De hecho, cuando María y José, al perderse Jesús por unos días, vienen y lo encuentran, le dicen, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Él dice, ¿qué no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Me es necesario. O sea, él tenía un vivo interés, un deseo muy grande en su corazón de estar en los intereses de su Padre, de hacer la voluntad de su Padre. Es decir, que cuando el corazón de Jesús estaba vuelto a su Padre, lo que él deseaba es andar en los caminos, en los pensamientos, pasar tiempo con su Padre, para así buscar la voluntad del mismo, del ya mencionado. Es decir, Jesús y el Dios del cielo tenían intereses muy comunes, tenían intereses particulares que compartían de todo corazón. Es lo que ocurría cuando el corazón del Hijo está en el Padre. De hecho, Jesús decía lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 28. Dice aquí la Escritura lo siguiente. Estas son algunas características que nos hablan de cuando el corazón del Hijo, o cuando el corazón del Hijo lo ha ganado el Padre. Dice la Escritura, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando el corazón del Hijo se ha ganado, este será el resultado o parte del resultado. Aprender del Padre, hablar como el Padre, actuar como el Padre. Es decir, es lo que buscará el Hijo, porque sabe que esto agrada al Padre. Ahora, esto que te menciono no significa que los hijos siempre querrán obedecer al Padre o hacer la voluntad más bien del Padre en todo lo que les pide. O sea, hay cosas que el Hijo dirá, es que eso no me agrada, mas sin embargo lo voy a hacer porque quiero obedecerte y agradarte, Padre. No sé si me captas la idea. Vuelvo a reiterar. Padre, es que ese camino no lo quiero, o sea, no lo quiero transitar. Mas sin embargo, lo voy a transitar por amor a ti. Por amor a tu palabra, por amor a tu mandamiento, por amor a la relación que nosotros tenemos. O sea, por amor a todo lo que tú me has dado, por eso te voy a obedecer. Y el ejemplo es el siguiente. Mateo capítulo 26, versículo 42. Aquí dice la Escritura lo siguiente. El Hijo terminará obedeciendo, a pesar que no es el deseo de su corazón. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre era, pues debes de ir a la cruz, morir por los pecadores, para así poder dar la oportunidad, abrir la puerta de entrada para que los hombres ingresen y alcancen la salvación. Esa era la voluntad del Padre. Mas sin embargo el Hijo va y le dice, Padre, ¿no se puede hacer de otra manera? El camino que se ha escogido, el sufrimiento,
El látigo, los azotes, la muerte, la crucifixión, es algo muy difícil para mí. Mas sin embargo vengo delante de ti para ver si se puede hacer de otra manera, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, como tú me estás mandando. Y amado, aquí dice la Escritura que es la segunda vez que Jesús va. Vino una primera vez diciéndole, Padre, Padre, ¿puedes pasar esta copa de mí? O sea, ¿podemos tomar otro camino? ¿Hay otra alternativa? Y obviamente la primera vez, como no hubo respuesta, sobreentendió Jesús, no hay. Lo voy a intentar otra vez, y va por segunda vez a decirle, Padre, o sea, ¿hay forma de que pase esta copa de mí? ¿Hay forma de que no la beba? Pero ¿cuál es la respuesta? Al no venir respuesta, sobreentiende, no. Pero Jesús con todo dice, mas no se haga como yo, sino como tú mandas. Que se haga primeramente tu voluntad. Al no haber respuesta, Él lo sobreentendió. Y es ahí donde Jesús dice, hágase tu voluntad. Pero lo dice con un corazón sincero. No lo dice a forma de queja. Es decir, Jesús tenía temor de transitar ese camino. La Biblia dice que antes de ello estaba muy turbado, estaba temeroso, y es que el miedo es algo natural en el ser humano, siempre y cuando tengamos cuidado de no pasar a la cobardía. Jesús no se acobardó, tenía temor de forma natural, pero con todo fue y dijo, te voy a obedecer, porque esta es tu voluntad. Y terminó por obedecer el mandamiento de su Padre. Y Jesús fue y murió allá en la cruz. Es decir, habrá ocasiones donde donde tus hijos digan, es que ese camino no, Padre. Mas sin embargo, el hijo terminará aceptando tu voluntad y obedeciendo tu mandamiento. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón, que quiere agradar, que quiere hacer la voluntad de su Padre. Eso nos habla de cuando el corazón de un hijo está en las manos de un padre. O sea, si te das cuenta, Jesús le estaba diciendo, Padre, no quisiera ir a la cruz. Padre, yo tengo miedo, mas sin embargo no te voy a desobedecer. Es decir, Jesús le estaba diciendo, si tú crees que ese es el camino más conveniente, yo creo que tú tienes razón. Si tú crees que es el camino que debo tomar, lo voy a tomar porque tú sabes que es lo que más me conviene. Es decir, fue lo mismo que ocurrió entre Abraham e Isaac. Cuando Abraham le dijo, más bien Isaac le decía, he aquí la leña, he aquí el fuego, están todas las cosas para el sacrificio, mas sin embargo no está el cordero. Abraham le dice, Jehová se proveerá de cordero. Jehová se va a proveer. Llegan allá y comienzan a preparar el lugar, pero resulta que Abraham pone a Isaac. ¿Tú crees que le convenía a Isaac obedecer a su padre Abraham en ese momento? Cualquier hijo se levantaría y diría, Padre, ¿por qué me quieres matar? Pero Isaac aceptó la voluntad de su padre. Papá dijo que se proveería de cordero, y yo estoy aquí obedeciendo la voluntad. No me conviene que me quiten la vida, no conviene que atenten contra de mí, mas sin embargo estoy dispuesto a obedecer antes de dejar de hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí me estás entendiendo? Yo recuerdo un testimonio, el cual muy reciente pasó, es un testimonio particular, el cual tiene que ver con lo siguiente. Yo recuerdo que desde a los 3 años y medio nos permitieron en el Seguro Social ingresar a mi hijo a la escuela de natación, y ahí estuvo como 2 años. De ahí lo sacamos y volvió a reingresar como a los 7 años. Estuvo 1 año, año y medio, y lo volvimos a sacar y volvió a reingresar a los 10 años. Y ahí estuvo ahí, lo estuvimos llevando. Pero en esta ocasión el maestro que le tocó, al menos yo veo, es un maestro que se esfuerza, muy metido. En relación al trabajo que hace el maestro de natación, yo creo que es muy bueno.
Mas sin embargo nosotros sabemos que los caminos de Dios son diferentes a los del hombre cuando una persona no está en Cristo. Y yo recuerdo que este maestro pues los motivaba, y a mi hijo en lo particular también, al igual que a los hijos de otros hermanos. Y yo siempre dije, oye, pues el maestro, la verdad es que en relación a su trabajo lo hace muy bien, muy bien. Mas sin embargo, yo vi una cosa, y eso lo digo como padre, porque es mi vivencia. Y yo creo que cada padre tendrá su propio testimonio. Pero yo vi una cosa, que mi hijo comenzó a hacer cosas que uno le demandaba con tal de poder tener ese beneficio de ir a la natación. Y mi hijo desde temprano se levantaba, 5:30, leía la Biblia, oraba, y después de ello ya estaba ahí hablándome, ya vámonos a la natación. Es decir, desde temprano hacía sus tareas y se esforzaba en muchas áreas para poder ir allá a entrenar en la natación. Y yo decía, bueno, qué bueno, esto le sirve como disciplina. Y sí, le servía. Pero yo comencé a notar una cosa, que el corazón de mi hijo se estaba volcando a la natación. Quería ser un nadador, se comenzó a interesar. Quería, oye papá, ¿por qué no vemos este video? ¿Por qué no compramos esta revista? Y yo decía, no, espérate, hijo. Y eso dije, a lo mejor esto se le pasa, pero no. Pasaron las semanas, los meses, y yo lo veía muy metido, muy metido. Y por un lado, él estaba interesado, y por el otro lado, pues allá en la escuela, obviamente, si es de natación, le alimentaban ello. Y yo comencé a percatarme de ello, a ver que el corazón de mi hijo sí oraba, sí leía la Biblia, pero yo veía que su corazón estaba más en esa área deportiva. O sea, yo lo comencé a notar. Entonces, llegó el momento en que tuvieron unas competiciones donde estuvieron participando varios niños, hijos de hermanos, y esa vez fueron, aunque los hijos de los hermanos y mi hijo en particular no pertenecían a un equipo. Y para poder ingresar a esas competencias hay que estar en un equipo. Y para estar en el equipo hay que esforzarse. Y es algo muy peleado aquí en estas escuelas. Y esa vez fueron competiciones donde vinieron de diversos municipios, no estados, municipios, Tonatico, Iztapan, Iztapalapan, eran así ese tipo de competencias. Vinieron las escuelas del deporte acá. Y en esa ocasión le dieron oportunidad a nuestros hijos. El maestro no sé cómo lo hizo, pero sin pertenecer a un equipo, los metieron para poder competir. Y bueno, yo me centro en lo mío. Pero en aquella ocasión mi hijo compitió, eran sus primeras competiciones y son las últimas ahorita. Pero sabes, en aquella ocasión ganó 5 medallas, 3 de oro y 2 de plata. O sea, no cualquier niño gana 5 medallas en la primera competición. O sea, el maestro a nosotros nos preguntaba seguido por él, esfuérzate esto. Y yo comencé a ver ello, que él es un muy buen nadador. Se le da lo del deporte y él estaba muy metido y me comenzaba a preguntar, oye papá, ¿quién es Michael Phelps? Y estaba muy oye, me enteré que Michael Phelps, y dije, espérate, ya como que se está haciendo un ídolo. Y la verdad eso a mí me comenzó a angustiar mucho. Demasiado, te lo confieso, pasé días, semanas, meses orando, meditando, llorando, diciendo, Señor, el corazón de mi hijo se está yendo hacia allá. Pero si por el otro lado yo lo llevé a aquel lugar y le quito esto, lo voy a provocar a ira. O sea, me encontraba entre la espada y la pared, decía, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Yo mismo hice esto. Y la verdad es que hace quizá un mes, 2 meses, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y gracias a Dios que me dio la respuesta y me dijo, restituye, pide perdón, abre tu corazón con Él. Y sí, lo mandé llamar, le digo, oye hijo, eres un muy buen nadador, eres excelente. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gustaría ser un nadador profesional? Sí, es lo que quiero. Le dije, está bien hijo, pero ahora yo te voy a abrir mi corazón. Qué bueno que eres un buen nadador, qué bueno que te esfuerzas, pero sabes, yo no quiero que seas nadador, yo quiero que seas un cristiano. Yo quiero que tú busques a Dios antes de ser un nadador, un profesionista. Yo quiero que tú seas una persona que ame y que busque a Dios.
Y yo sé que a lo mejor esto que te propongo no te va a agradar y va en contra de tus intereses, de tus deseos, pero eso es el deseo de mi corazón. Yo quiero que ames a Dios. Yo no quiero que el día de mañana tú seas eso. Yo lo que quiero es que tú seas una persona que ame, que sirva a Dios. Y ese es el deseo mío. Yo sé que no es el tuyo, pero es el deseo de tu Padre y eso es algo que yo te quiero proponer. Pero en ti está la decisión. Tú decides. Y sí, me lo dijo llorando: papá, me gusta mucho la natación, pero prefiero obedecerte. O sea, amado, yo te cuento esto porque hay cosas que de repente van a robar el corazón de tu hijo y uno mismo las puede comenzar a alimentar. Pero cuando tú veas que ocurre esto, te digo una cosa: mejor restituye, mejor pide perdón. Mejor abre tu corazón con tus hijos y ábreles tu corazón diciéndole: este es el deseo de mi corazón. ¿Sabes? Antes de hablar con él, yo veía un cierto disgusto en su persona. Pero cuando hablé con él, yo he notado una diferencia. Está contento, está de acuerdo, hay alegría, podemos volver a compartir las cosas. O sea, ¿por qué? Porque abrimos ese día nuestro corazón, padre e hijo. O sea, nosotros necesitamos ello. Por eso la Biblia, y te he mencionado tanto, y lo he señalado y lo he marcado tanto, necesitas volver tu corazón a tu hijo. Él hará arrepentir el corazón del padre hacia el hijo. Si hay cosas que están estorbando para que tú no puedas tener esa relación y demandarle cosas a tu hijo que aún no está en su corazón, amado, debes volverte, porque si no ocurrirá que el día de mañana lo estarás provocando a ira y te verá como la persona que frustró sus planes, que echó abajo sus deseos, sus sueños, y te señalará diciendo: él es el culpable de que yo no haya alcanzado mis metas, mis ilusiones. Antes bien debes de hablar y abrir tu corazón y entender una cosa: que las demandas que tú le hagas a tu hijo sean justas, coherentes respecto a nuestro comportamiento. Porque imagínate, si yo le digo: hijo mío, yo quiero que tú busques a Dios, pero ¿y si yo no lo estoy buscando? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Lo que voy a hacer es estar provocando a mi hijo a ira, amado. Y eso no lo debemos de hacer. Dios le pidió cosas a su hijo, a Jesucristo. Abraham le pidió cosas a Isaac. Y tú como padre, yo no dudo que tengas deseos para hacia con tus hijos. Pero checa bien, examina bien, que lo que tú estés pidiendo no sea algo injusto donde tú ni busques a Dios, ni estés haciendo justicia, ni andes en las sendas del Señor y tú quieras que los demás, tu hijo, o esto ya podría ser aplicable a un familiar, a un tío, a una madre, a un padre, a un vecino, que ni tú mismo estás viviendo lo que estás demandando de los demás. Dios demanda que nosotros tengamos un corazón limpio delante de los demás, para que ellos puedan ver y hacer como tú haces. Ahora, en la Biblia también hay casos. Hay casos que nos hablan de padres que no ganaron el corazón de sus hijos. Sí, casos donde los padres demandaban, esperaban algo de sus hijos, pero ellos no cumplieron con su padre, con su parte. ¿Sabes cuál ejemplo es ese? David, Amnón, Absalón, Tamar. Yo no sé si te recuerde esto algo, pero al no tener el corazón, David de sus hijos, tenía más hijos, pero en particular me quiero referir a estos tres, Amnón, Absalón y Tamar. Cuando David no tenía el corazón de sus hijos, siendo rey, autoridad y padre, porque es muy importante entender ello, hombre, mira, le vinieron consecuencias desastrosas a su vida. Le vinieron consecuencias muy grandes a su hogar. Su hogar fue destruido, fue tambaleado, hasta el extremo de que David ya no sabía ni qué hacer en determinado momento. Cuando Absalón subleva el trono, David ya se veía que tomaba ciertas decisiones no muy acorde, como que él ya no entendía ni lo que estaba haciendo. La Biblia nos habla ahí en Samuel 13, o sea, vemos que David ahí
habla acerca de la historia, no lo vamos a leer esa parte, pero ahí dice la Biblia que David no cuidó de su hija Tamar, y mucho menos actuó cuando este hombre llamado Amnón, hijo del rey David, dice la Biblia que se enamoró de su hermana Tamar y la deseaba, y hasta se enfermaba el joven por tener a su hermana. Y dice la Escritura que uno de sus amigos junto con él planearon algo: hazte el enfermo, dile al rey que te mande a tu hermana. Y ciertamente el rey la manda, y este hombre manda a sacar a todos los siervos y dice: dame de comer. Pero luego le dice: haz un lado eso, porque yo te quiero a ti. En ese momento, este hombre llamado Amnón atenta en contra de la vida de esta joven. La toma y viola a Tamar. O sea, la viola a su propia hermana. O sea, que ahí vemos una cosa: que este hombre llamado David no cuidaba de su hija Tamar, tampoco cuidaba de Absalón. Ahora te recuerdo una cosa: que la ley de Dios, la ley moral de Dios es para todos. Era para David, Absalón, Tamar, para Amnón, para nosotros como padres, para nuestros hijos. O sea que David permitía cosas que provocaban a ira a sus demás hijos, porque él permitía que ocurrieran ciertas cosas. David, lo que yo veo es que una, provocaba ira; dos, no disciplinaba; tres, no amonestaba en el Señor a sus hijos. Es decir, no guardaba el corazón de los suyos. Y eso te lo puedo decir, te lo puedo afirmar a través de la palabra, como vamos a estar estudiando en este momento. David, por su parte, al ocurrir esta desgracia, no actuó de la manera más correcta. ¿Qué es lo que hace David? Bueno, pues deja impune el pecado de este hombre llamado Amnón. Y déjame decirte que a lo mejor este hombre lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque había algo muy fresco que acababa de ocurrir. David tomó a Betsabé, la cual era esposa de Urías. Al enterarse de que ella ha concebido, la Biblia dice que manda a traer a Urías, y con engaños lo quiere ahí embriagar para que él vaya y se meta con su esposa. Pero él jamás lo hace. Y al final, ¿cuál fue su plan? Lo manda allá con Joab, con una carta, diciéndole: ponlo al frente de la batalla. Y cuando la batalla arrecie, háganse para atrás, dejen que lo maten. Es decir, hasta mandó a matar a uno de sus siervos. Uno que era muy fiel con el rey y con todos. Ahí vemos la justicia de un siervo del rey. Mas sin embargo, por el otro lado vemos la injusticia de este hombre llamado David. Eso estaba muy fresco, y seguramente por ello no quiso ejecutar el castigo sobre la vida de este Amnón. No quiso ejecutarla. Así lo dejó. Pero déjame decirte que el hombre, el rey David, déjame decirte que hay padres, hay autoridades que pueden dejar impune a la gente. O sea, algún pecado. O sea, algo que han hecho lo pueden dejar así. Pero sabes, Dios nunca va a dejar las cosas así. Dios nos va a llamar a cuentas a todos y cada uno de nosotros. Dios lo va a hacer. O sea, si tú cometes algún pecado, o sea, si tú violas alguna ley, Dios nos va a llamar a cuentas. David no quiso hacer nada por su parte. Dejó así a Amnón. Pero sabes, había un hombre llamado Absalón, hijo de David también, el cual cuando esta Tamar la han agraviado, sale corriendo, se echa cenizas, gritando, haciendo conocer lo que le ha ocurrido al pueblo. Viene Absalón y la toma y le dice: calla, hermana mía, calla ahora. ¿No acaso es tu hermano él? Como diciendo: ya guarda silencio, es tu hermano, así déjalo. Y dice la Biblia que cuando David se entera del mal que le hizo Amnón a Tamar, fíjate qué es lo que hizo. Segunda de Samuel, capítulo 13, Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Esto es muy importante.
Porque a lo mejor tú, a tus hijos, a lo mejor tú con tus hijos has hecho lo mismo que David ha hecho. O a lo mejor con tú siendo tutor, puede ser un sobrino, puede ser un nieto, a lo mejor te has dejado así. Dice la segunda de Samuel 21. Y luego que David oyó todo esto, se enojó mucho. Fíjate, se enojó David mucho, pero no ejecutó el castigo sobre su hijo Amnón. Oye, violación es una injusticia, no es un pecado menor. Estaba destrozando, corrompiendo la vida de una persona. Pero aquí la Biblia dice que David se enojó solamente. O sea, déjame decirte que David era rey, era autoridad, era padre. Es decir, como padre no quiso actuar con amor hacia su hijo. Entonces, si no quiso actuar como padre, que actuara como autoridad. Porque esa autoridad se la había delegado Dios para regir a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. Si alguien pecaba, él debía de ejecutar castigo. Él debía ver que la ley de la justicia se cumpliera. Mas sin embargo, este hombre como padre no lo quiso hacer. Como autoridad, como rey, tampoco lo quiso hacer. Es decir, ni el padre, ni el rey, ni la autoridad apareció en ese momento. Y si lo había el padre, el rey o la autoridad, se olvidó de la ley, pensando que la ley era solamente para el pueblo y no para los de la casa del rey. Pero déjame decirte que Jesús mismo dijo: no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirla. Dios mismo no permite que algún rey, profeta, apóstol, patriarca, ninguno de ellos corrompa o viole la ley. O sea, Dios nunca ha estado de acuerdo con ello. Cuando alguien pasa por alto la ley o comete pecado, le viene el justo juicio. Es por ello que yo te leía lo de Adán, el primer hijo de Dios. Has pasado, olvidado el mandamiento mío. Está bien, vino el castigo y lo echó fuera del huerto del Edén. ¿Lo dejó sin castigo? Dios era padre, Dios era autoridad, había una ley. Dios, como el Dios del cielo, dijo: no puedo dejar sin castigo a Adán, vas para afuera. Pero no quiso actuar. No quiso actuar ni como rey, ni como autoridad, ni como padre, ni como prójimo. Solamente se enojó el Señor David. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa. Así ocurre con muchos padres. Se enojan mucho, pero no era. Inclusive los demás hijos, la misma dice: ya se le pasará, no te preocupes. Pero la joven acaba de salir con un embarazo no deseado. Hija, no te preocupes, ya se le pasará a tu padre. El hijo acaba de asesinar, se convirtió en un vicioso. No te preocupes, hijo, ya se le pasará a tu padre. Es que la niña se fue de la casa y se fue con un hombre. No te preocupes, hija, ya se le pasará a tu padre. Ya lo conoces, hace su berrinche, pero luego te la pasa. Así he visto que hay muchos padres que solamente se enojan, explotan, manotean, quítenla de aquí, no la quiero ni ver. Al siguiente día, ¿dónde está mi niña? Es que, hija, lo que hiciste no es para menos. Y ya andan pidiendo perdón después. Yo no sé si así era el rey David. Es que acaba de violar a tu hija, a tu hijo. Se enojó tanto el rey y al siguiente día, ¿dónde está mi hijo Amnón? Es que, hijo, ¿cómo crees? Eso no se hace. Somos familia. Ándale, véngase, mi hijo, no lo vuelva a hacer. Y reitero, podría darnos risa, pero qué tragedia, qué lamentable es esa manera de pensar y de actuar por parte de muchas personas. Ya se le pasará. Ya se le pasará. ¿Sabes qué dice la Biblia cuando no se ejecuta el castigo? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, lo siguiente: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Sí, por no haber castigo, la cual no hubo para Amnón, no hubo sentencia, no hubo castigo, se fue impune, no recibió el castigo a Amnón, se le dejó así, el tiempo pasó.
pasaron los días, las semanas, los meses y pasaron los años y el señor o el joven Amnón seguía impune, libre, como si nada hubiera ocurrido. Oye, ¿es violar a su hermana misma? Oye, ¿cómo crees? Eso no es correcto. Más adelante veremos el pensamiento que tenía Tamar antes de que ocurriera esto. Y es un pensamiento compartido donde sobreentiende Tamar, es que el padre, mis hermanos, todos saben que esto no se debe de hacer. Más adelante lo veremos. El tiempo pasó, 2 años pasaron y no se hacía justicia por aquello que había cometido Amnón en contra de Tamar. Pero hubo quien sí no se olvidara de esto. Y uno de ellos es Dios, obviamente. Pero hubo un hombre también que estuvo dispuesto a hacer justicia por su propia mano. No le correspondía. Yo sé que la Biblia dice, y seguramente Amnón también lo sabía, no os venguéis vosotros mismos, sino dad cavidad a la ira de Dios. Espérate, que Dios juzgue. Ya que el Padre de Justicia, llamado David, solamente se enojó, no hizo más que enojarse Absalón, el hermano de Tamar. Amnón era medio hermano de ellos. Pero Absalón no se olvidó de los hechos vergonzosos y lamentables que Amnón cometió en contra de Tamar. O sea, no olvidó que debía de hacerse justicia por el pecado cometido, por el delito que este hombre perverso había cometido en contra de su hermana. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 23 al 27, lo siguiente: llegaba el tiempo, el cual no pasa en vano. Al tiempo salen las cosas, con el tiempo se aplica la justicia. Dice la Escritura: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como a Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Antes no le dijo: padre, deja ir al violador de mi hermana. No le dijo, pero bueno. Dice aquí la Biblia que 2 años pasaron. 2 años pasaron. Tiempo en el cual Absalón seguramente lo traía en todo momento en su corazón. Pero en ese momento no se apresuró cuando ocurrieron las cosas a hacer mal, sino que en ese momento él lo guardó en su corazón, comenzó a planearlo seguramente de día y de noche, lo traía aquí en su corazón. Cuando veía a Amnón seguramente fingía como que no ocurrió nada para así poder llegar hasta este momento, donde Amnón viniera. Pero vemos algo, que este hombre llamado Absalón anduvo trayendo en su corazón durante 2 años esa amargura, anduvo trayendo ese desacuerdo, anduvo trayendo en su corazón todo ello en contra de lo que había cometido este hombre llamado Amnón. Y bueno, así ocurre en muchas ocasiones, que hay personas que las amarguras, los desacuerdos, los traen aquí en el corazón por 1, por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 años, hasta que explota el hijo y ahora sí le dice al padre: padre, ¿por qué no me dejaste ser un buen nadador si yo tenía, la verdad, esa fuerza, tenía la habilidad para ser un profesional? Porque nunca restituyó el padre.
Va a llegar el momento en el que tu hijo, tu hija sepa expresarse y decirte, ahora sí se acabó, ahora sí te voy a reprochar y a decir todo lo que tú hiciste en su momento. Nunca me cuidaste, nunca me amaste, preferiste servir a otros, nunca fuiste fiel para conmigo, no volviste tu corazón, preferías ser candil de la calle, oscuridad de la casa, y ahora sí te lo digo de frente. ¿Cuántas veces tú me corregiste de manera injusta?